¿Ya? Ahí empezó a grabar. Y entonces nosotros lo que hemos estado trabajando es en lo que es ácidos carboxílicos. Esa es nuestra función. Nos deben quedar más o menos dos grandes funciones orgánicas para terminar el curso. Vamos a ver aminas, muy poquitito, y vamos a ver glúcidos. Y con eso deberíamos dar por terminado el curso. Entonces la prueba debería entrar aldehídos y cetonas, ácidos carboxílicos, aminas y derivados, o sea, y azúcares. Pero yo creo que vamos a tener que modularlo de tal manera que no sea demasiado contenido. Pero lo tengo que revisar igual. En lo que habíamos quedado nosotros era en la acidez de los ácidos carboxílicos. Eso es lo que habíamos estado conversando. Vamos a ver aquí al dibujo. Vamos a checar un poco esto para que tenga más espacio de pantalla. Entonces hablamos un poco de la acidez. Los ácidos en general son ácidos por propia naturaleza, porque tienen la posibilidad de donar un protón y ese protón tiene la posibilidad de estabilizarse por estructuras resonantes. Eso es lo que habíamos visto y habíamos revisado en la clase pasada. Libera el protón, ya sea un solvente apolar, eh, o sea, prótico, no prótico, polar o no polar, ¿ya? Por ejemplo, algún alcohol, en agua o lo que sea, libera ese protón y ese carboxilato se estabiliza. La fuerza de ese ácido depende lógicamente de varios factores. Uno de ellos es la resonancia. Si nosotros comparamos ácidos que tienen la capacidad de resonar, la acidez va a ser más alta. La posibilidad de tener grupos que mejoren o no el efecto inductivo. Eso quiere decir que si la molécula le está donando electrones o parte de la molécula donando electrones al grupo carboxilato, la molécula va a ser menos ácida. Y tienen grupos que son atractores de electrones que permitan quitarle nube electrónica al grupo carboxilato, va a ser más ácido, ¿ya? Porque se va a estabilizar de mejor manera. El efecto inductivo, lo que vimos en la clase pasada, es más eficiente en la medida que el átomo que genera ese efecto está más cerca del grupo carboxílico. Si está más cerca, es más ácido, si está más lejos, es menos ácido. Eso es lo que habíamos estado conversando. Después quedamos exactamente aquí, en reacciones de ácido-base. Los ácidos pueden reaccionar con bases para formar bases conjugadas y ácidos conjugados y hacer la comparación. Para saber si la reacción transcurre hacia los productos o hacia los reactantes, debemos comparar los valores del pKa, que está acá. A medida que el valor del pKa de los productos es más alto que el de los reactantes, la reacción ocurre hacia la derecha, 100% hacia acá. ¿Cómo se hace eso? Se resta el valor del pKa de los productos menos el valor del pKa de los reactantes. En este caso sería 9,4 menos 4,8. Ese da un valor positivo. Entonces la reacción ocurre hacia la formación de los productos. ¿Ya? Se resta solo el pKa de los ácidos, ¿ya? No de las bases, porque el amoníaco es una base, no tiene pKa, y este es un carboxilato, tampoco tiene el valor de pKa. Entonces comparamos solo los valores de los ácidos. En el caso de acá tenemos un alcohol de pK 15,9. Tenemos una amina, que es una base, una amina primaria. Este protón es transferido y formaríamos acá el metilamonio y, y el ion etóxido. Comparemos los valores de pKa. 10,7 menos 15,9 da una diferencia negativa, porque sería producto menos reactante. Por ende, la reacción acá va en un 100% hacia acá. No, o sea, no 100%, pero un gran porcentaje va solo hacia los reactivos y este va solo hacia los productos. Si nosotros mezclamos estos dos, no hay reacción, pero si mezclamos estos dos, sí hay reacción de neutralización. Esa es más o menos la idea. Si tienen dudas, me pueden escribir por el chat o me pueden hablar, ¿ya? Eso es para irlos revisando porque como tenemos poco tiempo, para poder avanzar lo más rápido que se pueda. Esto nosotros ya lo definimos la clase pasada, la constante de acidez es la concentración de productos partido en reactante y nosotros principalmente lo expresamos en valores de pKa. Mientras más pequeño sea el número, más ácida es la molécula. Esos son los efectos que nosotros ya conversamos, ¿ya? Y acá estamos con la sustitución. Aquí ya revisamos ese, pero nos falta este de acá. Dentro de los compuestos aromáticos que tienen el grupo ácido carboxílico, vamos a poner una diapositiva nueva. El grupo del benceno tiene la particularidad de que puede generar estructuras resonantes. Por ejemplo, tenemos acá el carboxilato.
Bueno, imaginemos que este compuesto ya perdió su protón, y esto puede resonar. Por ejemplo, este puede venir para acá, se puede venir para acá, o puede venir para acá y empezar a resonar por todo el anillo aromático. Por ejemplo, que este viniese para acá, este viniera para acá. Entonces tenemos ahí diferentes estructuras resonantes. Aquí, en realidad aquí me equivoqué. Si este viene para acá, este viene para acá. Ahí sí, ahí estábamos complicados. Pero también tenemos la otra posibilidad, ahí sí que tiene sentido, que esta de acá venga para acá y se venga hacia arriba. Entonces acá tenemos el carbono, porque el grupo carboxílico es un grupo atractor de electrones, es un desactivador. Entonces la carga positiva queda acá, ¿se fijan? Y esta puede ir resonando a distintas partes del anillo. Esta es como la resonancia que tiene el carboxilato, pero es más o menos para tener una noción de las estructuras resonantes. Y después este viene para acá. Voy a escribirlas todas para tenerlas más o menos claras. Esta es la carga positiva. Y después, lógicamente, vuelve a la primera. Esa es más o menos la idea, pero con los enlaces cambió. Como el carboxílico puede resonar, puede tener estructuras resonantes, es estable. Pero si nosotros incluimos nuevos grupos, lo vamos a poner acá en grande, tenemos nuestro anillo aromático, tenemos nuestro ácido carboxílico, lo vamos a poner protonado, y vamos a poner acá. Si nosotros incluimos dentro del anillo aromático grupos que son atractores de electrones, como por ejemplo el grupo NO2, el grupo COCH3, por ejemplo, la acidez aumenta. ¿Pero por qué aumenta? Porque es la idea, ¿por qué aumenta? Y ese efecto se ve intensificado si nosotros incluimos grupos atractores de electrones en las posiciones que están aquí, posiciones positivas, están quitando los electrones. De hecho, mira, me voy a volver uno hacia atrás y podemos observar acá. ¿Se fijan? Los efectos son bien marcados. Si nosotros incluimos, por ejemplo, un grupo atractor de electrones, como por ejemplo el grupo nitro, significa que cuando esta molécula pierda su protón, vamos a dibujarla como si hubiera perdido el protón. Imaginemos que está deprotonada. Significa que esa carga negativa va a ser un efecto, especie como de efecto inductivo, y se lo va a llevar el grupo nitro. ¿Ya? ¿Por qué ocurre eso? Porque el grupo nitro es atractor de electrones, es un grupo desactivador. ¿Cómo sé que es un grupo desactivador? Si dentro del anillo aromático el átomo que está directamente enlazado es positivo, es desactivador. Y si es negativo, es activador. Desactivar quiere decir que este grupo quita densidad electrónica. Por ejemplo, el grupo carboxilato en este caso nos pueden observar que está quitándole los electrones al anillo para hacer la resonancia. Esto lo hace igual. Y tenemos otros grupos que hacen el efecto contrario, como por ejemplo las aminas. Se parecen a los grupos nitro, pero son diferentes. Pero las aminas tienen electrones que pueden entregar al anillo aromático. Entonces hacen el efecto contrario. Entonces los activadores disminuyen la acidez y los desactivadores aumentan la acidez. No sé si se entendió más o menos claro. Lo voy a recalcar en otra diapositiva en blanco. Benceno. Y aquí anotamos. Por ejemplo, el grupo nitro, si nosotros lo descomponemos en estructura, es así. Ahí está descompuesto. El grupo amino, si lo descomponemos, es así. El grupo metilo lo vamos a dejar descompuesto también para poder hacer el análisis. Los radicales, el metilo o cualquier radical alquílico son iguales. Vamos a poner el ácido carboxílico también para hacer el análisis completo. Tenemos varios grupos que están acá descompuestos para poder hacer el análisis.
Dentro del anillo aromático, el átomo que está directamente enlazado al benceno es este, es ese, este de acá y este de acá. Si ese átomo es positivo, es desactivador y aumenta la acidez. Si ese átomo que está... ¿Qué tiene bonitos? Ven que digo que de repente me salta esta notificación que solamente tengo cierta cantidad de tiempo para hacer la presentación. Pero bueno, hay que hacerlo igual. Si el átomo es negativo, es donador de electrones. Entonces, si tiene un delta positivo, es desactivador y aumenta la acidez. Si tiene un delta negativo, es al contrario. Es un activador y disminuye la acidez. Porque nosotros lo que estamos buscando es que la base conjugada sea estable. Si esa base conjugada no es estable, significa que va a recuperar su protón y baja el valor de acidez. Rápidamente veamos el grupo nitro, positivo, desactivador. Si el hidrógeno es positivo, el nitrógeno es negativo, activador. Si el hidrógeno es positivo, el carbono es negativo, activador. Si el oxígeno, aquí puse un aldehído, me equivoqué, pero no importa, nada es el mismo. Si tenemos acá un oxígeno, que es negativo, y este hidrógeno también es negativo porque es un hidruro, significa que este es positivo. Entonces es un desactivador. Pasa lo mismo con el ácido carboxílico. El ácido carboxílico, oxígenos negativos, carbono positivo, es un desactivador. Entonces estos grupos aumentan la acidez y estos grupos que están acá disminuyen la acidez. ¿Dónde veo eso? En la tabla directamente. Tengo acá el ácido benzoico, pK419. Los grupos nitros son más ácidos, ¿se fijan? Y los grupos metilos y metóxido, que son donadores, son menos ácidos. Por ejemplo, el metoxilo, que está acá, tiene 4,47 y acá que tiene el nitro, tiene 3,41. Hay una diferencia más o menos importante. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Si dentro de los compuestos aromáticos hay grupos desactivadores, la acidez también va a aumentar. Eso ya lo revisamos. El efecto resonante también lo revisamos. Dentro de la molécula también puede verse la posibilidad de generar puentes de hidrógeno, ya sea inter o intramolecular. Si los puentes son intramolecular, o sea, dentro de la misma estructura, el valor del pKa también es más alto. Acá tenemos un ácido aromático que tiene un oxígeno acá, un OH, y acá tiene el OH en otra posición 2 y posición 4. Ambos pueden perder protones porque son ácidos carboxílicos, pero este carboxilato que está acá tiene la posibilidad de estabilizarse con un poquito de ayuda del hidrógeno vecino y formar ahí una especie como de nuevo ciclo, ¿se fijan? Lo estabiliza por puente de hidrógeno, mucho, mucho más ácido. No tiene esa posibilidad, menos ácido. Es solamente una ventaja, no es una norma, porque en las normas ya nosotros las conocemos. Efecto resonante, ¿ya? Efecto inductivo. Esa es más o menos la idea. Entonces, ahí están los valores de pKa. Y ahora nos vamos a lo que más o menos nos compete ver el día de hoy. Dice que somos 15. Parece que somos varios. Ah, por lo menos que bueno, somos bastante. De hecho, el curso es de 18, así que estamos más o menos bien. Tenemos acá la síntesis de ácidos carboxílicos. ¿Cómo se preparan los ácidos? Ahí están saludándole. Ah, se desconectaron. Los ácidos se pueden preparar de diferentes maneras. Nosotros necesitamos que el carbono tenga el máximo estado de oxidación posible. Para ello tenemos que recurrir a técnicas de oxidación-reducción principalmente. Las reacciones que son más conocidas son, por ejemplo, los ácidos, o sea, disculpen, los alcoholes son oxidados a ácidos carboxílicos con agentes oxidantes. Por ejemplo, el permanganato y el dicromato. Esa era la reacción que íbamos a hacer cuando estábamos en el laboratorio. Los aldehídos también pueden tener la misma reacción con agentes oxidantes para formar el ácido carboxílico. O se puede utilizar iones plata, porque la plata también pasa de plata más 1 a plata 0. Vamos a anotar acá, plata más 1 a plata 0. Significa que si este ion se reduce, ¿qué le pasa con la otra molécula? Se oxida. Derivados halogenados, cloruros de ácido, ésteres, amidas y grupos ciano pueden transformarse en ácidos carboxílicos mediante reacción de hidrólisis. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que incorporarse una molécula de agua y eliminar el grupo en concreto. Vamos a hacer un ejemplo rápido para que lo puedan ver.
Imaginemos que tengo un éster, por ejemplo, el acetato de metilo, y hacemos una reacción de hidrólisis ácida. Mejor hidrólisis básica, porque es más rápida. Hidrólisis básica. Entonces el oxígeno ataca este compuesto que está aquí, y este se pierde, y generamos el ácido carboxílico, que está acá, más el residuo, en este caso es el metóxido. Como el metóxido es más básico que el ácido carboxílico, le va a quitar ese protoncito que está acá y generar las dos sustancias. La sal, oye que me equivoqué, la sal más el alcohol. Entonces los ésteres se pueden potencialmente transformar en ácidos carboxílicos mediante una reacción de hidrólisis. Si la hidrólisis es en medio básico, obtengo una sal que después yo la puedo protonar y obtener el ácido, o sea, agregarle un poquito de ácido clorhídrico y recupero el ácido. O se puede hacer directamente en agua ácida. El mecanismo es un poco largo, por eso es que no lo hice directamente, pero es más o menos la misma idea. El protón entra aquí, y esto se abre y se pierde, y se genera la misma cantidad de sustancia. Se forma el alcohol y se forma el ácido. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Veamos ahora las reacciones. Todas las reacciones que nosotros vamos a ver son reacciones redox, ¿ya? Así que eso es más o menos la idea. Partamos primero con la oxidación de alcanos para la síntesis de ácidos carboxílicos. Si yo tengo un alcano, pero tiene que ser un alcano aromático. Esta reacción es genérica, para todos da exactamente lo mismo, ¿ya? Si yo tengo un R, esa reacción no la pesqueña, nos vamos a quedar solamente con la de abajo. Yo tengo un R, por ejemplo, metilo, etilo, propilo, o lo que sea, o la cantidad de carbonos que sea. Si se hace reaccionar en consideraciones enérgicas oxidantes, como por ejemplo el uso del permanganato de potasio, que es un agente oxidante, y a su vez le aplico temperatura, lo que voy a formar es que siempre el radical va a ser eliminado y en su posición se va a incorporar, en este caso, la sal del ácido carboxílico. Por eso que acá en la ecuación aparece 1, permanganato medio básico y temperatura, y 2, hay que agregar ácido. O sea que cuando después que se hace la reacción, nosotros agregamos ácido mediante goteo de ácido clorhídrico al medio de reacción, y esa sal se protona hasta la formación del ácido correspondiente. Entonces, cualquier benceno o compuesto aromático con radicales en presencia de permanganato siempre va a generar el ácido carboxílico, independientemente si tenga muchos o pocos carbonos. Siempre se forma el ácido de un solo carbono. Fíjense acá. Un carbono y acá este tiene tres, pero se forma el de uno, porque todo el otro se rompe. Esa es más o menos la idea. Otra forma de obtener ácidos carboxílicos es la oxidación de alquenos. Los alquenos son los compuestos que tienen dobles enlaces, que tenemos acá, pero debe ser en condiciones oxidantes, porque tenemos que oxidar el doble enlace. Para hacer esta oxidación, usualmente esta ruta no me sirve, así que la vamos a tachar, y nos vamos a quedar con la ruta 2. Usamos el ozono, que usualmente es un gas que se empieza a burbujear, y acá se genera una especie como de enlace. Vamos a anotar acá para que se vea más gráfico, entre el oxígeno que está acá, el oxígeno del ozono. De hecho me faltó otro oxígeno, son tres. Ahí sí, ahí están los tres oxígenos. Y después se le hace la acidificación y esto se rompe finalmente. Entonces, ¿qué ocurre acá? ¿Qué es lo único que tienen que tener en cuenta? Si dentro del alqueno, ese alqueno tiene un hidrógeno, por ejemplo, este alqueno que está aquí, hay un hidrógeno que no está dibujado, pero hay un hidrógeno ahí, ese se va a transformar en ácido carboxílico, porque va a entrar el oxígeno y ese hidrógeno es reemplazado por un oxígeno. Entonces tenemos acá el ácido. En cambio, este que está aquí, se fijan, ese no tiene hidrógenos, así que se transforma directamente en la cetona. No tiene ninguna otra posibilidad de ser oxidado. Observemos el ejemplo que está acá, a ver si lo podemos hacer más grande, para que lo puedan ver. Vamos a copiar eso, vamos a insertar una nueva diapositiva. Vamos a poner el ejemplo en grande.
y hagamos el análisis. Vamos a hacer la reacción de oxidación de alquenos con ozono y agua oxigenada y ácido. Entonces tenemos que hacer el análisis. Este compuesto que está aquí, o este carbono, no tiene hidrógenos. Entonces cuando se rompa, se va a transformar en una acetona. Este que está aquí, tiene hidrógeno aquí, tiene hidrógeno aquí. Entonces, todo este sector de acá, de dos carbonos, se va a transformar en ácidos carboxílicos dobles. Ese en ese que está acá, y este que está en verde en este otro que está acá. Después, este carbono que está acá tiene hidrógenos acá. Significa que cuando se oxide, va a obtener el ácido carboxílico correspondiente. Es muy sencillo la oxidación por ozono. Si hay hidrógenos en el carbono, ácido carboxílico. Si no tiene, solamente se queda en cetonas. No hay otra posibilidad. No pasa por el aldehído. Esa reacción... Ah, esta también tenemos que ver. ¿Me van siguiendo más o menos? ¿Se escucha bien? Si lo quieren me pueden ir escribiendo ahí en el chat. Así sé más o menos si no estoy escribiendo solo. O sea, no estoy hablando solo. Los alcoholes, ya vimos los alcanos y los alquenos. Los alcanos se oxidan en ácido en condiciones drásticas. Los alquenos se oxidan a ácido mediante ozono. Los alcoholes se pueden oxidar a ácidos mediante agentes oxidantes. Puede ser ese o puede ser otro. Vamos a insertar una nueva diapositiva para poder escribir más o menos juntos. Si yo tengo un alcohol, cualquiera sea su R, y le agrego un agente oxidante fuerte, ese agente oxidante puede ser permanganato de potasio, siempre se utiliza el mismo ya, o dicromato de potasio, así que traten de acordarse de ese, ¿no? Siempre se transforma finalmente en el ácido carboxílico. Es importante decir que el permanganato se hace en dos pasos. Primer paso el reactivo y segundo paso hay que agregar protones. Porque si observamos acá la reacción, el alcohol que está aquí, en el primer paso se hace medio básico y se obtiene el carboxilato, ¿se fijan? Y en el paso 2 hay que acidificar para obtener el ácido carboxílico. En cambio, en el caso del dicromato, el dicromato ya se hace con ácido por sí mismo, porque se tiene que utilizar ácido sulfúrico. Entonces finalmente se oxida rápidamente. Esta reacción solamente es válida si es un alcohol primario. Si es alcohol secundario no se puede, porque los alcoholes secundarios, ¿a qué se oxidan? ¿Sí que se acuerdan ahí? Los alcoholes secundarios solamente se pueden oxidar hasta la cetona, porque no tienen otra posibilidad de oxidación. Esa es más o menos la idea. Los aldehídos se pueden oxidar también ácidos carboxílicos con cualquier agente oxidante, ya sea con los mismos que vimos anteriormente, ya sea con permanganato, o con dicromato, pero también se puede oxidar con iones plata. El ion plata más 1 puede transformarse en plata 0 con los aldehídos y formar el ácido carboxílico. Esto es una reacción redox a secas. Acá está como óxido de plata, pero también puede ser el complejo que es el diamín plata, que en realidad al nitrato de plata se le agregan unas gotitas de amoníaco y se forma este compuesto que es más su potencial redox, o sea, la posibilidad que tiene esta molécula de oxidarse es más alta que esta que... lo dije al revés. La posibilidad que tiene esta molécula de reducirse para oxidar la otra molécula es más sencilla que la del plata solo. Esa es más o menos la idea. Entonces, sigamos avanzando. ¿Dudas hasta ahí? Si quieren pueden ir escribiendo. Esa no va, no la saltamos. Esta sí la vamos a ver, pero solamente este que está aquí. Otra forma de obtener ácidos carboxílicos es mediante la reacción que tenemos con algunos compuestos que son los reactivos de Grignard. Vamos a anotar acá, vamos a hacer una diapositiva nueva. El reactivo de Grignard se forma cuando tienes un derivado halogenado y se hace reaccionar con magnesio en condiciones anhídridas. Usualmente se utiliza THF o éter, como el THF, que es tetrahidrofurano. Y se obtiene un intermediario que es muy reactivo, donde pasamos de un carbono que tiene carga positiva a un carbono que tiene carga negativa. Este compuesto puede atacar cualquier tipo de sustancia. Si nosotros tenemos el reactivo de Grignard y lo hacemos reaccionar con algún compuesto que tenga, por ejemplo, el dióxido de carbono, este va a venir a atacar acá y este enlace se va a tener que abrir.
Entonces, finalmente lo que obtenemos es una sal de ácido carboxílico. ¿Se fijan? Donde la carga negativa pasa a estar del R, pasa a estar ahora en el oxígeno. Si nosotros le agregamos... ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? Es que se me cayó el internet, o sea, el internet me acabo de conectar desde el celular. Entonces, no sé si está todo bien. Ya, vamos a seguir de donde estamos, porque no sé qué pasó. Que de hecho creo que hay problemas con la red, entonces mejor me conecté desde el celular. Ya, sigamos. ¿Está todo bien? ¿Me escuchan? Ya. Vamos a seguir de donde nos quedamos. Vamos a ver el chat. Que hay chat. Ya, lo vamos a explicar lo mismo del principio que se me perdió. Otra forma, otra alternativa de preparar ácidos carboxílicos, que es lo que habíamos quedado, es la reacción que tiene el reactivo de Grignard con dióxido de carbono. El reactivo de Grignard con dióxido de carbono. El reactivo de Grignard se forma cuando tienes un derivado halogenado, como por ejemplo el yoduro de metilo, bromuro de metilo, o lo que tú quieras tener. Se le agregan magnesio y se obtiene esta sustancia. Esta sustancia, el carbono que está acá, es un nucleófilo, es altamente reactivo. Entonces, cuando entra en contacto con dióxido de carbono, por ejemplo con el hielo seco, ese vaporcito del hielo seco, inmediatamente va a empezar a reaccionar con ese CO2 que se va a empezar a disolver en el solvente, va a atacar el carbono que está aquí, porque este carbono es muy positivo, tiene estado de oxidación +4, ¿ya? Es muy positivo, y se va a formar el ácido carboxílico. ¿Ya? Este compuesto que está acá, si nosotros finalmente le agregamos ácido a la medio reacción, obtenemos el ácido protonado. Esa es más o menos la idea. Ahí sí. Entonces, si le volvemos a la reacción, Grignard más dióxido de carbono, obtenemos el ácido carboxílico. Esa es más o menos la idea. ¿Ya? Sigamos avanzando. No, esta no me las voy a saltar porque esta es más complicada. Y digamos, me falta esta. Hidrólisis de nitrilo. Nosotros tenemos algunos derivados de ácidos carboxílicos. Uno de los derivados que potencialmente no es un ácido, uno no lo puede ver, pero también se define como de estos derivados de ácidos carboxílicos, es el cianuro, el nitrilo. Por ejemplo, el benzonitrilo. Para hacer el ejemplo voy a usar este, el benzonitrilo. Si ustedes lo ven, no tiene forma de saber si en realidad es un ácido carboxílico, porque empiezan a mirar, pero eso no es un ácido, porque es un carbono con nitrógeno. Pero es un ácido carboxílico cuando entra en contacto con agua, en condiciones ácidas. ¿Ya? ¿Qué ocurre acá? Cuando tenemos el nitrilo en agua en condiciones ácidas, obtiene una hidrólisis, donde el carbono con el nitrógeno se elimina, o sea, en realidad el nitrógeno es eliminado o es sustituido por los oxígenos y se forma el ion amonio. ¿Se fijan? Toda la cantidad de hidrógenos se empiezan a ir acumulando en el nitrilo y el agua empieza a entrar en el carbono y se forma el ácido carboxílico correspondiente. Entonces, otra forma de obtener ácidos o sintetizar ácidos carboxílicos es por hidrólisis. Puede ser hidrólisis básica o puede ser hidrólisis ácida. Es lo mismo. Acá la tenemos más o menos, ¿viste? Ácida y básica. Si quieres le hago el mecanismo de la hidrólisis básica, porque esta es la, para que tengamos más o menos la misma noción. Imaginemos que quiero hacer la reacción, pero en medio básico, para tener acá el mecanismo bien bonito. Significa que este va a tener que entrar aquí, y este va a tener que venir para acá. Entonces nos quedaría el carbono con el OH, acá con dos enlaces, y el nitrógeno con la carga negativa. Entonces este me va a llevar el protón de ahí. Entonces nos está quedando más o menos eso. Oxígeno negativo, doble enlace, NH. Ahora entraría un segundo H. El segundo H tiene que venir para acá. Ahí. Y este va a tener que venir para arriba nuevamente. Entonces aquí tenemos tres cosas. Tenemos el oxígeno negativo, tenemos el OH que entró recién, y tenemos este nitrógeno
que tiene, a ver si está bien, que tiene la carga negativa. Entonces, este nuevamente se lleva ese hidrógeno de ahí. Y de hecho, hagámoslo al tiro. Si se lo lleva, no está bien, NH2. Entonces, esto lo hacemos al tiro que queda acá. Tendría que quedar eso, pero como el medio tiene agua, ya rápidamente le quita el protón acá y se libera el NH3. Y tenemos el mismo carboxilato. Entonces, el mecanismo lo podemos hacer por medio básico o por medio ácido, pero llegamos al ácido carboxílico correspondiente. Eso es lo que quiere decir esta diapositiva. Si nosotros tenemos nitrilos y hacemos hidrólisis básicas o ácidas, obtenemos los ácidos carboxílicos correspondientes. Esa es más o menos la idea. Sigamos avanzando. Eso ya lo hemos visto. Ya. Ahora hicimos la reacción al revés. Ahora tenemos que pensar, tengo ácido carboxílico, ¿en qué se puede transformar el ácido carboxílico? En diferentes derivados. Y acá está la reacción vista principalmente al revés. Si yo tengo un ácido carboxílico y le agrego una base, obtengo una sal. Sales. ¿Ya? Significa que son compuestos solubles en agua. Si yo tengo un ácido carboxílico y agrego un agente halogenante, como el PCl3 o el SOCl2, estos dos que están acá, este compuesto de aquí es reemplazado por un haluro y obtenemos el cloruro de ácido. Si este compuesto que está acá, el ácido, lo hacemos reaccionar con amoníaco gas, obtenemos una amida. ¿Bien? Si lo hacemos reaccionar con agentes reductores, obtenemos alcoholes. Y si lo hacemos reaccionar con alcoholes en medio ácido, obtenemos ésteres. ¿Se fijan? Es como la misma, una de las diapositivas anteriores, pero era pensada desde un punto de vista diferente. El ácido, ¿en qué cosa lo puedo transformar? Con base en sal, con alcohol y ácido en éster, con reductores en el alcohol, con amoníaco en amidas y con agentes alquilantes, o sea, halogenantes, obtengo el derivado halogenado. Esa es más o menos la idea. Dentro del ácido carboxílico en sí, a ver si se me fue un poco el dibujar acá. Dentro del ácido carboxílico, que este es el grupo de ácido carboxílico, tenemos varias definiciones para las reacciones que sufren estos tipos de compuestos. Este carbono acá es muy positivo, entonces es un centro electrófilo. Y ese hidrógeno que está justo acá al ladito, en el carbono alfa que se dice en química, es el carbono que está justo al lado, ese de acá es ácido, al igual que este. Entonces también puede tener algún tipo de reacciones. Entonces las vamos a ver acá. Las vamos a ver ahora. A ver, ¿dónde las tengo? Reducción. Esterificación. Ya. Nos vamos para atrás. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Entonces, si nosotros tenemos en los ácidos carboxílicos, tenemos nuestro ácido carboxílico, y lo hacemos reaccionar con un reductor, como por ejemplo el hidruro de aluminio y litio. Esto lo vimos nosotros en la diapositiva de, cuando alcanzamos a tener clases presenciales, vimos el mecanismo de esta reacción, obtenemos un alcohol. Pero un alcohol primario. Esa es la idea. Siempre el ácido carboxílico te da como resultado un alcohol primario, no hay otra posibilidad. Siempre es el mismo. Tenemos esa, fíjense acá está la reducción, ¿ya? Y vamos con las otras. Quiero saltarme esa, reducción de aldehídos, esta no la vamos a ver, así que la voy a eliminar. Reducción de alcoholes, esa ya la vimos. Sustitución de grupos, eliminación nucleófila. En esta no vamos a quedar. La reacción que es importante, por lo menos que conozcan ustedes, se llama reacción de esterificación. Esterificación. Hoy está medio fea mi letra. La esterificación transcurre
cuando tenemos un ácido carboxílico, y este ácido carboxílico lo hacemos reaccionar en condiciones ácidas enérgicas, más un alcohol ya sea primario, secundario o ternario. Da lo mismo, en medio ácido. Cuando hacemos esto, lo que ocurre es que esto que está aquí más eso que está aquí se pierde como una molécula de agua, ¿ya? Y se incorpora dentro de la cadena carbonatada este OR', ¿ya? Este sistema de acá. Pongámosle ejemplos. Imaginemos que tenemos el CH3, CH2, COOH, y luego reaccionar con metanol. Entonces, en condiciones ácidas, el producto que a mí me interesa es el éster. Entonces se mantiene en la cadena carbonatada, pero acá se incorpora el compuesto del alcohol, más agua, ¿ya? Entonces, esto que está aquí completo es esto de aquí completo. Esa es la idea. No es que entre el metilo, no es que se pierda el protón y entre el metilo, sino que el metanol completo elimina a este grupo que está acá. Esa es más o menos la idea. No sé qué pasó ahí. Ahí sí. Entonces vamos a observar aquí la reacción. ¿Cómo transcurre el mecanismo? El mecanismo es el siguiente. Tenemos el ácido carboxílico, es protonado. Se protona estos oxígenos que están acá arribita, ¿ya? Hay un equilibrio que está acá, pero en uno de esos equilibrios hay un carbono que queda con carga positiva. Cuando ese carbono aparece con carga positiva, el alcohol ataca a ese compuesto de acá y genera esta sustancia que está aquí, donde SOH que está acá, más ese hidrógeno que está ahí, forman una molécula de agua, ¿ya? Cuando eso se elimina, queda esta sustancia que está aquí, se fijan que es la misma, pero sin esa molécula de agua. Son iguales, ¿ya? Porque está repetida. Misma sin la molécula de agua. ¿Y quién queda con carga positiva? El oxígeno. Entonces, cuando los pares electrónicos del oxígeno que está vecino van a formar el doble enlace y se pierde el protón del catalizador, obtenemos el éster. Esa es la reacción que por lo menos tienen que conocer. Reacción de esterificación. La de haluros de ácido me la voy a saltar porque esa no la van a ver ustedes o no tiene sentido, ¿ya? Pero esta sí, porque tenemos que ver un par de reacciones. Usualmente, cuando nosotros tenemos cetonas o aldehídos, tenemos esto que está acá, ya sea en medio ácido o en medio básico, cualquiera de ellas, da lo mismo, medio ácido básico, podemos llegar a un equilibrio con una forma diferente de esta cetona, y eso se conoce como enol. El enol es que hay un alcohol y un doble enlace, en por el doble enlace y ol por el alcohol. Esa es más o menos la raíz del nombre. Entonces, es el enol. Si lo haces en medio básico, obtienes un enol. Si lo haces en medio básico, obtienes un enolato. La diferencia entre uno con el otro es que no tiene ese hidrógeno, o sea, el oxígeno no tiene el hidrógeno. Medio ácido llegó aquí y por medio básico llegó a esto. Y esto es enolato. La terminación ato hace referencia a que la molécula tiene carga negativa solamente, pero la base original es la misma. Entonces, si eso ocurre en las cetonas, ¿por qué no podría ocurrir en los ácidos carboxílicos si los ácidos carboxílicos son más o menos iguales? Si yo tengo un ácido carboxílico, mejor lo vamos a hacer con el éster porque es más genérico. Por ejemplo, tengo un éster, ¿ya? Pero también ocurre con los ácidos carboxílicos. Tengo esa parte y tengo un carbono vecino y ese carbono vecino tiene disponibles hidrógenos. Entonces, si la reacción agrega una base, pero tiene que ser una base fuerte, no puede ser el OH, ¿ya? Porque si le agrego el OH, esto lo va a romper y se va a hidrolizar. Tiene que ser una base fuerte, y esa base fuerte va a llevarse este hidrógeno que está acá. Entonces, debería quedar con la carga negativa, OR, y cuando este venga a hacer el enlace, este se va a tener que subir.
y llegamos a este equilibrio que les decía recién, donde es igual que en el caso de las cetonas. ¿Se fijan? Esto que está aquí, eso se llama enol, o, como tiene carga negativa, lo vamos a hacer que termine en ato, enolato. Es solamente un timo, o sea, la forma de nombrar solamente, pero la idea es la misma. Acá tenemos la reacción. Tenemos el ácido acético y tenemos el LDA, que es una base muy, 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 muy fuerte. De hecho, ese es el nombre de la molécula. Se llama diisobromilaminuro de litio. En el primer, como es una base, primero se va a llevar el protonácido, porque es un ácido con una base, ¿sí? Pero si el medio tiene exceso de LDA, como este es extremadamente fuerte, se va a llevar uno de sus hidrógenos, que está aquí. Y como se los lleva, obtenemos esta estructura. Y esto se llama enolato. ¿Por qué enolato? Porque esto potencialmente, como digo, puede tomar la forma de enol. ¿Ya? Que esté como alcohol con el doble enlace, con el alqueno. ¿Por qué es importante eso en química? Porque permite hacer algún tipo de reacciones, como por ejemplo reacciones de inclusión de nuevos grupos funcionales. Imaginemos el caso anterior, pero en vez del ácido me gusta usar el éster porque así me evito el segundo equivalente. Imaginemos que tenemos el mismo compuesto, pero vamos a usar ahora el éster de metilo. Hacemos la misma reacción con el LDA y tendríamos aquí el CH2 con carga negativa. Este puede estar en equilibrio con su forma de enol, es lo mismo, ¿ya? Entonces, este átomo que está acá puede interactuar con otra que tenga carga positiva, como por ejemplo, en el ejemplo que está en el PPT, usan yoduro de metilo. El yoduro de metilo, el metilo es positivo y el yodo es negativo, entonces este puede perfectamente atacar aquí y este perfectamente se puede eliminar. Entonces cambiaría la cantidad de carbonos que tiene el ácido carboxílico. ¿Se fijan? Más el ion yoduro. Entonces aumentamos la cantidad de carbonos que tenía originalmente el ácido mediante esta reacción de formación de enoles o de enolatos, ¿ya? Para que lo tengan en consideración. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Algo que quieran decir? Síntesis de ésteres ya los vimos. Ésteres. Las que me he saltado son en realidad porque no me interesan mucho, por eso que las he ido eliminando, ¿ya? Por ejemplo, la formación de sales. Esa la vamos a ver. Ya. Entonces llegamos aquí. Recién hablamos de los ésteres, que son esta unión que hay entre un alcohol y un ácido carboxílico, pero también a veces hay el caso de que tenemos en la misma molécula, alcoholes. Por ejemplo, tenemos el ácido carboxílico y en la misma molécula hay un alcohol en una posición. Acá no hay necesidad de agregar otro, ¿cómo se llama? Otro alcohol para hacer el éster, sino que la reacción puede transcurrir consigo misma. Si las condiciones del medio lo permiten, lo que ocurre acá es que se forma 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces lo que se forma es esto. Si lo alcanzan a ver. El alcohol que está aquí va a atacar a ese que está acá y este se va a eliminar. Como estamos en medio ácido, se tiene que protonar todo y se libera. Entonces se forman los ésteres, pero ciclados. Y estos ésteres ciclados, a nombre de nomenclatura, se llaman lactonas. Es como su nombre común, ¿ya? ¿Por qué es importante que lo conozcan? Porque también es parte de las reacciones de algunos glúcidos para formar este tipo de sustancias. Estamos acá. Amidas no las vamos a ver. La hidrólisis, las reducciones, tenemos acá la reducción, la formación de los organometálicos, y esta es la que nos vamos a quedar porque estamos a punto de terminar la hora de clase.
Esta reacción me voy a quedar porque es la más importante que vamos a ver. La reacción se llama condensación de Claisen y se basa en ¿qué? En que tenemos un éster, por ejemplo, un éster sencillo, el acetato de metilo, y lo hacemos reaccionar con una base fuerte, pero no tan fuerte como el LDA. Por ejemplo, esa que está acá, es una base. Si nosotros tenemos el mismo alcóxido del mismo éster que estamos utilizando, no hay ningún problema. Esa es más o menos la idea. Lo que ocurre acá es que este eventualmente se va a llevar ese hidrógeno de ahí, que es el hidrógeno ácido. ¿Por qué es hidrógeno ácido? Porque cuando se pierda, esa sustancia se puede estabilizar por estructuras resonantes en forma de enolato o CH3. ¿Se fijan? Eso es más o menos la idea. Y se pierde una molécula de metanol. Que es ese con el hidrógeno de acá. Esta molécula de acá la vamos a escribir aquí. CH2 o CH3. Y puede resonar consigo misma para formar el enolato. Pero puede darse el caso que en algunos de esas probabilidades se encuentre con otra molécula de éster de su misma naturaleza. Y como esto es un nucleófilo y acá tenemos un carbono positivo, va a atacar a este mismo carbono de aquí. Y este grupo va a ser eliminado. ¿Formando qué cosa? Formando un CH3, CO, CH2, CO o CH3. ¿Se fijan? Esa de ahí era la estructura original que teníamos nosotros acá, y este grupo acetilo que entró proviene de una segunda molécula de la misma sustancia. De hecho, acá está el mecanismo principalmente. Entonces, el acetato de metilo o cualquier éster que tenga esta característica con hidrógenos en carbono alfa, que puede reaccionar consigo mismo, puede formar este tipo de sustancia, donde se ponen dos carbonilos separados por un CH2 de diferencia, que es el que está aquí. Esos dos corresponden a estos que están acá. Y eso que está acá, o este acetilo, corresponde a la otra molécula de acetato etilo con la que reaccionó. Esta reacción, ahí está el mecanismo, ¿se fijan? Está completa. Se parece a una de las que tienen que estudiar ustedes. Ah, se está quedando pegado. Déjame, debe ser el internet. Déjame intentar ver si me puedo conectar desde mi Wi-Fi. Dame un minuto. Vamos a ver si conecta. Ah, me están hablando por... Ya. Aló, 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 aló. ¿Se escucha ahí? ¿Se ve? Que ahora me conecté con mi Wi-Fi. ¿Se ve más o menos? Que recién me hablaron por WhatsApp. ¿Conectamos, parece? Conectamos. ¿Volví o no? ¿Volví? ¿Volví a usar ¿Sí? Allá. Perfecto. Volvamos nuevamente. A checar acá. Ya, expliquemos esta última reacción porque es la última de la clase. No hay más porque las otras son reacciones de esterificación, no tienen sentido. ¿Ya? Expliquemos nuevamente. Si yo tengo un éster, cualquiera sea el éster, de etilo, metilo, propilo, o este puede ser aún más grande, ¿ya? Puede ser más grande, puede ser más chico. Tenemos esta reacción y lo hacemos reaccionar con una base que contenga el mismo radical que estemos utilizando, por ejemplo, R o negativo, usualmente son los alcoholes, pero sin ese hidrógeno, por ejemplo, si es de metilo, es el metóxido. Ah, ¿qué pasó? No quiere, por ejemplo, ese, el que estamos viendo en el ejemplo. Entonces, este alcoxio es muy básico. Entonces, lo que va a hacer, no va a eliminar este grupo, porque si se elimina, se forma la misma sustancia.
Entonces por eso que se hace de esa manera. Pero se va a llevar ese hidrógeno que está acá, el del vecino. Cuando se lo elimina, obtenemos CH2OR con carga negativa, ¿no es cierto? Esa es la idea. Eso, llegamos a esta sustancia. Pero esta sustancia que se acaba de crear puede reaccionar con la misma. O sea, no con la misma, pero con una de las moléculas presentes en el seno de la reacción, eliminando el alquilo. Entonces lo que os ocurre es que como que se acetila, aumenta la cantidad de átomos de carbono de la molécula. CH2. ¿Se fijan? Eso era el éster original. Y este es el residuo que se va a incorporar. ¿Pero se incorpora a qué? Al carbono alfa del grupo original. De hecho, acá está el mecanismo completo. Tenemos acá acetato de metilo, metóxido de sodio, metanol, se forma el enol, es lo mismo, esta forma de enol. Y este enol que está acá puede reaccionar con la misma estructura, ¿ya? Generando esto. Y esto también cuando venga a formar su doble enlace, esto es eliminado. Y obtenemos un beta cetoéster. Esa es la reacción. Esta que está acá es la que ocurre con los ésteres. Pero alguien de ustedes, de los compañeros, tiene que estudiar una misma, pero se hace con las cetonas. Y esa que se hace con las cetonas se llama condensación de Michael, que la tienen que estudiar dentro de las tareas que tienen que hacer, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿ya? Vimos harto, hablamos harto rato. De hecho, casi una hora, porque ya me van a tirar esto para afuera. ¿Tienen alguna duda, alguna consulta de su tarea, de las que les envié? Para aprovechar de conversar. Voy a